cómo está funcionando ese control ciudadano hacia el Estado, especialmente en temas de lucha contra la corrupción, qué formas ha tomado, qué formas debería tomar, como por ejemplo todo el aspecto de nuevas tecnologías viene cambiando nuestra forma de aproximarnos y de relacionarnos con el Estado, pero también qué contenidos debería estar teniendo ese trabajo de control ciudadano en materia de lucha contra la corrupción y esa aproximación hacia el Estado. Iniciamos entre marzo, realizamos entre marzo y junio 2017 este trabajo, un trabajo de identificación de 8 experiencias en 6 países de América Latina y muchos de representantes de las experiencias que estudiamos están hoy en día acá. Este trabajo ha sido apoyado por la cooperación regional francesa en América del Sur. Y viendo el resultado, la cooperación dijo pues sería muy interesante seguir alrededor de estos ejercicios de control ciudadano y de los cambios que pueden generar, ¿no?, en la acción pública. Organizamos y capacitamos a un grupo de ciudadanos. A este grupo lo llamamos Brigada Anticorrupción. La intención, entonces, ¿de qué trata esta brigada? Tiene exactamente 4 acciones que cumplen. Entonces la acción 1 tiene que ver con que los brigadistas, que todos son voluntarios y voluntarias, realizan información, sensibilización, salen a las calles, informan sobre en qué consiste nuestra ley de transparencia y acceso a la información, que es la que ya con la que contamos, y además van sensibilizando a la gente cómo nos afecta la corrupción, ¿no? Cifras del Perú dicen que del 100% aproximadamente de una inversión del Estado, el 35% se pudiera estar perdiendo en corrupción. La acción 2 tiene que ver con atender denuncias. Entonces, el mismo día, como ustedes ven las fotos atrás, los chicos están preparándose para hacer la sensibilización, pero también instalamos al mismo tiempo un módulo de atención ciudadana en el cual sí podamos recepcionar denuncias. Entonces ponemos al equipo jurídico, tanto de Proética, con un par de abogados que tenemos que pueden recepcionar denuncias si lo quisieran, pero principalmente dar orientación legal para cómo denunciar un caso de corrupción, ¿no? La acción 3 tiene que ver con que los brigadistas son capacitados en el manejo de una ficha de observación para poder verificar expedientes que maneja un municipio en su gestión pública. Y una acción 4 es que hacemos una evaluación del cumplimiento de la publicación de información del portal de transparencia estándar. Este portal de transparencia es un mandato expreso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y lo deben tener todas las entidades públicas que ejecutan o que administran dinero. Hace más o menos 2 años salió a la luz el caso de que un banco había financiado de manera irregular una serie de campañas. De manera irregular, digamos, con boletas falsas. Esto quiere decir que yo contrato al hijo de un candidato a diputado para que me haga un informe que en realidad nunca ocurrió. Y este informe que nunca ocurrió, pues, ese dinero llega a la campaña, efectivamente. Y se cayó en la cuenta de que no era un diputado, sino era un gran número de diputados o de candidatos de un partido en particular. Pero a la hora de estar investigando un poco más, pues no era solamente un banco, sino era también otra sociedad química y, en fin, una serie de otras empresas. Y bueno, se cayó en la cuenta de que el financiamiento de la política en Chile pues, estaba lleno de recovecos y lleno de prácticas muy amañadas. El Observatorio Anticorrupción es una plataforma digital que lo que hace es que da seguimiento a todas las propuestas del informe y da seguimiento además a toda la agenda de 3 maneras. La primera es contando las noticias, el debate del día a día, lo que escribió un columnista, lo que sucedió en el Senado, alguna discusión de algún político o algún caso que haya sido conversado. Otro es la agenda, propiamente qué está sucediendo en el Congreso vinculado a este tema y que tú puedas saber cuándo se va a discutir qué y qué se discutió cuándo. Y finalmente ya hacer un seguimiento propiamente de qué sucedió con estas propuestas, ¿están avanzando o no están avanzando? De una serie de escándalos de corrupción, de malos manejos, de irregularidades,
se detonó un proceso en el que participó la sociedad civil, siendo muy activa desde los tribunales hasta en los consejos presidenciales, y de ahí se abrió una discusión que incluyó al Ejecutivo y obviamente en materia de las prácticas legislativas se hizo un diseño importante, y al cabo de más o menos 2 años de que se detonaron estos primeros casos de corrupción o de irregularidades, hay ya hoy día nueva ley de partidos que ya está en funcionamiento, que hay otro portal que luego les puedo contar si quieren, hay nueva ley de financiamiento de la política, hay nueva ley electoral y varias otras leyes menores, ¿no? Entonces es importante y es interesante ver que se puede cumplir un ciclo a partir de un acto de corrupción en el que hay incidencia, en el que hay diálogo, en el que hay propuestas y en el que, como se plantea en este observatorio, hay un seguimiento desde la ciudadanía de cuál es la agenda propiamente, ¿no? Estamos convencidos que la corrupción en la política es como una de las madres de la corrupción en general, porque define la forma como se accede al poder y cómo se ejerce el poder. Entre el 2006 y el 2007 las organizaciones electorales y políticas encontraban muchas dificultades en la rendición de cuentas del financiamiento de campañas, y en ese momento Transparencia por Colombia comienza a desarrollar una herramienta que se ha ido sofisticando mucho tecnológicamente con el tiempo, donde, como les digo, candidatos y partidos políticos registran sus ingresos y gastos de campaña. Es una herramienta que le facilita al órgano electoral, que en el caso colombiano es el Consejo Nacional Electoral, hacerle seguimiento, monitoreo a los ingresos y gastos de campañas. Es una herramienta adicionalmente que le permite a los partidos políticos hacerle el seguimiento a los ingresos y gastos de los candidatos que ha avalado, y finalmente, algo muy importante, se ha convertido en una herramienta para la ciudadanía para hacerle seguimiento al tema de ingresos y gastos de campañas y a los medios de comunicación igualmente. Hoy en día es la herramienta oficial de rendición de cuentas de las campañas. Eso muestra cómo Estado y sociedad civil pueden trabajar juntos en determinados procesos. Nosotros le donamos la herramienta al Estado. Pues la idea aquí no es luchar en contra de la corrupción, sino luchar para que no se produzca. Y lo que nos interesa es que lo que lograron es santuarizar una parte de este proyecto en este fondo que se llama el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Entonces ahí se protegió más o menos como estamos hablando de 110 millones de dólares. Entonces ahí hay un doble control de la sociedad civil, supuestamente, sobre todo del Ministerio de la Educación y Cultura, para que tengan una idea entonces se puso de verdad en marcha entre el septiembre de 2012 y diciembre de 2015. Hubo más de 80 proyectos que fueron propuestas o que fueron analizados por el panel de expertos. De estos 80, apenas 8 fueron financiados, porque todos los demás se consideraban proyectos clientelistas. Entonces los 7 vinieron del Ministerio de Educación y Cultura y 1 solamente del CONACYT. Y todos los demás se consideraron con una visión de corto plazo, no de largo plazo. Entonces una idea, finalmente, esa arquitectura institucional bastante original es controlar la acción pública desde la sociedad civil. El punto de vista de Regard Citoyen somos todos voluntarios, así que todo está libre, es software libre, open data. Por ejemplo, tenemos este sitio web también que se llama La Fabrique de la Loi, y estábamos en el Parlamento hablando con los diputados y seguir el proceso, y nos hemos dado cuenta que el proceso es bastante difícil. Así que hemos tenido la idea de hacer esta herramienta para seguir los cambios internos de la ley, del proyecto de ley. Vemos que 4 de los 7 países que integran el proyecto son miembros de OGP. Vemos reflejados los 4 pilares: la participación ciudadana, el combate a la corrupción, la rendición de cuenta y el uso de nuevas tecnologías. También me llamó muchísimo la atención el caso de las brigadas anticorrupción que presentaste, porque me parece que es muy importante el tema de la sensibilización. Tenemos los datos publicados, tenemos las tecnologías, pero no sabemos cómo usarlos.
quiero señalar algunos aspectos positivos que vi en los casos y que creo que también aplican a los 5 años de vida que tiene OGP. Creo que hemos puesto de manera exitosa sobre la agenda pública temas como transparencia, combate a la corrupción y uso de nuevas tecnologías. Esto se ve muy claro en el caso colombiano, donde ahora 93% de los candidatos registraron sus cuentas de campaña en 2015. Creo que eso es un gran logro. Y por último, creo que hemos avanzado muchísimo en lo que son las alianzas entre diferentes actores de sociedad civil. No siempre es fácil trabajar juntos. Lo vemos muy claro con la Alianza de Espacio Público y de Ciudadano Inteligente, donde, como tú dijiste, son los activistas junto con un tanque de pensamiento. También creo que hace falta llegar a más sectores y sensibilizar y capacitar a una base más amplia de actores, y creo que el caso de Brigadas Anticorrupción en Perú nos puede dar un buen punto de partida sobre cómo comenzar a hacer este trabajo de sensibilización. También creemos desde la Alianza que, como ya les mencionaba, nos hace falta poder hacer un seguimiento adecuado a los proyectos. Por último, hago un llamado a la cooperación que apoyó este proyecto a seguir publicando estudios como estos. Para nosotros es muy importante el componente en la Alianza de el intercambio entre pares, y documentos como este nos son muy valiosos y los compartiremos ampliamente. Pero cuando hablamos de participación ciudadana o de control ciudadano, yo creo que hay dos maneras de ver las cosas, y en las intervenciones percibo esas dos maneras de ver las cosas. De un lado hay un proceso, o sea, fomentar la participación como un fin, porque consideramos que es algo positivo, porque cuanta más participación ciudadana, más amplia la participación, mejor la calidad de la democracia, ¿no? Pero cuando hablamos de participación, de construcción en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción, abordamos otra dimensión, que es considerar que la participación no es un fin sino un medio, y que debe ser útil para luchar contra la corrupción. Después viene una serie de preguntas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para de un lado ampliar la participación como un valor, como un fin, y al mismo tiempo cómo hacer para que esa participación sea eficiente? Pero ¿cómo se hace ese vínculo entre más transparencia y menos corrupción? O sea, es algo que me parece un poco complicado. Yo como académico no lo veo tan bien. O sea, ¿dónde está la relación de causa-efecto entre fomentar transparencia y control ciudadano de un lado y efectivamente bajar los niveles de corrupción? La pregunta es más que todo una pregunta sobre quiénes son los usuarios. Cuando hablamos de participación y del uso de la tecnología, siempre viene esa idea de que puede existir una brecha digital, que no todos son aptos para hacer un uso inteligente de esa información que ponemos a disposición. Y entonces es más una pregunta que les hago a todos. Hoy día estamos viendo que la participación ciudadana, digamos, exige de parte de los ciudadanos y de las mismas organizaciones sociales, ya no solamente que usted me invite de manera vertical, es decir, que el Estado, los gobiernos me inviten a involucrarme sino que yo ya empiezo a tener un papel más protagónico en lo que yo quiero que pase. Entonces la innovación se vuelve ya no solamente una necesidad, sino una exigencia de esa nueva relación. Yo quisiera plantear como 3 elementos muy rápidamente. Primero, el control social no hace solamente referencia a la lucha contra la corrupción. Es una forma de participación mediante la cual la gente interviene fiscalizando y monitoreando, pero no solamente para que las cosas no se las roben, sino para que las cosas salgan mejor. Y en ese orden de ideas, la rendición de cuentas empieza a tener un correlato con control social como forma de participación. Es decir, la rendición de cuentas ya no es solamente, o yo nunca lo ha sido, pero digamos en el caso de América Latina, por lo menos en nuestros países nos demoramos en entender que no es solamente una forma de exponer información, sino que este tema del escrutinio público de los otros se vuelve central y por lo tanto tiene un componente de control social. Para coproducir no necesitamos cantidades alarmantes, magnitudes exponenciales.
Para mí el tema de participación ciudadana sí requiere, incluso hay teóricos en Colombia que hablan del derecho a la no participación. Yo no quiero participar, yo quiero vivir tranquilo, que se me garanticen mis bienes y mis servicios, y yo porque tengo que estar pendiente del uno robó, si hay que votar por el otro, bueno, eso ya es una posición básica, pero en ese orden de ideas, sin llegar a ese punto del derecho a la no participación, porque la participación ciudadana es un derecho, estamos cualificando actores para ese diálogo significativo. ¿Dónde creo que sí está la diferencia? Y como lo decía Carlos, es que hay que tratar de dar la mayor cantidad de, ¿cómo se llama eso?, de posibilidades, de información, para que haya mayor capacidad autónoma de decidir si participo o no. Lo que sí tenemos que es ampliar las posibilidades de que yo pueda elegir si puedo intervenir.